González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Stephanie, siempre un gusto estar aquí en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Buenos días también. El sector empresarial ha expresado su preocupación por las demoras para aprobar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización. Hay que decir que este no es un proyecto más, es un proyecto en el que se está jugando el manejo del Banco Central, los depósitos, si se blinda o no el uso de las reservas. ¿Cuánto afecta estas indefiniciones en el plan de inversión, de producción del sector empresarial? Afecta bastante, afecta mucho. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil y desde la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, nosotros respaldamos este proyecto para proteger la dolarización. Pensamos que es positivo para la salud de nuestra economía y su aprobación generaría tranquilidad en el sector empresarial. Desde hace varios meses vengo recibiendo llamadas de representantes de empresas internacionales radicadas tanto en el Ecuador como fuera del Ecuador, en la que me preguntan sobre la probabilidad que Ecuador desdolarice y obviamente manifiestan su temor de invertir en caso que eso llegase a suceder. Y es que en el sector productivo es importante tener certezas, certidumbres, confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay reactivación, no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y en esta coyuntura, si queremos generar más inversión, es importante asegurar la dolarización. Sobre la posibilidad de que las reservas del Central puedan ser utilizadas, prestadas, nos decía ayer el candidato a vicepresidente por UNES, el argumento que en momentos de emergencia como los que está viviendo el país ahora, las asignaciones de recursos a sectores necesitados como los municipios, por ejemplo, se debería privilegiar en lugar de cumplir con un balance aritmético sobre el porcentaje de las reservas. No, hay que hacer las cosas correctamente. La confianza que tanto necesita una economía se incrementa cuando hay institucionalidad. Y este proyecto de ley justamente introduce un elemento clave en esa línea. La autonomía para que el Banco Central tome decisiones. Un manejo independiente, despolitizado del Banco Central, garantiza una dirección realmente técnica y evita pues obviamente que se pierda confianza en el sistema. Recordemos que la dolarización, pues como cualquier régimen monetario, requiere para fortalecerse de la confianza de todos sus agentes económicos. La institucionalidad es clave para la prosperidad de cualquier país. Y en ese sentido, pues el Ecuador tiene bastante tarea pendiente. Si tomamos como ejemplo el índice o el ranking del índice de competitividad global de todos los países, Ecuador se encuentra en el puesto 106 de 141. Así que hay bastante que hacer en esta línea. ¿Y qué es lo que se arriesga cuando hablamos de los depósitos del IES, de los GACS, de la banca privada, de las instituciones públicas y queda como saldo a pagar, digamos, sin liquidez inmediata? Esto fue lo que nos dijo el candidato a vicepresidente. Sí, se arriesga. Y lo que se establece es más bien una línea de crédito al gobierno central para que éste pueda articular y enviar esos recursos que los adeuda el gobierno central a los municipios, a las prefecturas, etcétera. No se les entrega por lo que ley les corresponde, que son las asignaciones de recursos y la devolución del IVA. Entonces lo que estamos diciendo es privilegiemos un balance aritmético y dejemos en indefensión a toda una población. Porque la reserva no se la va a tocar, simplemente es un crédito mediante transferencias y se asentará en la contabilidad del Banco Central ese crédito y el gobierno central tendrá que pagar en N tiempo. Con crédito, ¿qué riesgo advierte ahí el sector empresarial? No, obviamente el Banco Central hay que manejarlo totalmente desde una perspectiva técnica. Yo creo que aquí entra en riesgo también la estabilidad fiscal de nuestro país. La aprobación de este proyecto de ley impacta positivamente en la estabilidad fiscal de nuestro país y no es un tema menor, ahora lo explico. No solamente impacta positivamente porque vamos a recibir los aportes del FMI que ya están acordados, sino porque nos abre la puerta primero a créditos o otros créditos en condiciones igualmente favorables, porque un manejo antitécnico del Banco Central envía mensajes negativos a los prestamistas externos
genera temor de posibles pues, crisis monetarias y financieras y nos cierra la puerta a nuevos créditos. Pero ¿por qué deja de ser técnico si hablamos, por ejemplo, de cubrir las emergencias, de este préstamo, de que no se va a disminuir como lo está planteando UNES, no se disminuyen las reservas porque es un crédito, es decir, a pagar, un saldo a pagar, un préstamo? No, pero depende con qué lo pague luego el gobierno. Si lo paga con papeles que son ilíquidos, al final de cuentas genera un descalce sumamente grande. Este tema de la estabilidad fiscal no es tema menor. Recordemos que la única manera en la que se puede salir de la dolarización es mediante una decisión política de algún gobierno de turno. Es decir, que el gobierno decida crear una nueva moneda y obligar a la ciudadanía a utilizarla. Entonces, eso solamente se puede llegar a dar si es que el gobierno se encuentra en una situación fiscal tan complicada en la que no tiene plata para pagar, no tiene acceso a crédito, o si el Banco Central se queda sin reservas y no puede cubrirle a sus depositantes. Entonces el gobierno se ve en la necesidad de crear una nueva moneda. Entonces, la estabilidad fiscal y el manejo técnico del Banco Central son fundamentales para generar confianza e institucionalidad. Este proyecto reforma el Código Monetario y Financiero. Es una condición, se refería usted a la condición del FMI para haber dado al Ecuador esta facilidad financiera extendida de 6.500 millones de dólares, pero todavía faltan que se desembolsen estos 2.500. Con los antecedentes de los organismos multilaterales que ustedes conocen, ¿el FMI podría suspender la entrega de esos 2.500 al próximo gobierno en caso de que no se apruebe este proyecto? Claro, es un requisito para los siguientes desembolsos, por eso es importante hacer las cosas bien, y creo que hay que cortarle al gobierno la posibilidad de tomar dinero del Banco Central y más bien, como ciudadanía, obligar al gobierno a que cuide el dinero, a que lo utilice inteligentemente y a que aumente sus ingresos, sí, pero aumentando el crecimiento de la economía y no pues mediante medidas que introducen pues la mano en distintos actores, en los bolsillos de distintos actores económicos. Y aquí hay un factor también importante adicional, y es que con el proyecto de ley pues se blinda la posibilidad pues de la creación de una especie de moneda electrónica, en la que pues se especifica claramente que cualquier medio de pago que quiera crear el Banco Central tiene que estar respaldado 100% por reservas internacionales. Entonces, se elimina la posibilidad de que se quiera crear pues una especie de moneda electrónica disfrazada de dinero electrónico, como fue lo que se pensó hace 4 o 5 años que se habló de este tema. Y un tema adicional también que nos preocupa, digamos, son las restricciones al comercio exterior en las que algunos empiezan a pensar cuando empiezan a bajar las reservas. Estoy hablando del impuesto a la salida de divisas, de las famosas salvaguardias, del timbre cambiario que se habló por ahí, y nosotros pensamos que son medidas pues obviamente nefastas para una economía. La restricción a las importaciones es una de las principales falacias con las que hay que lidiar cuando se habla del tema de la dolarización. El país necesita más actividad económica, más actividad comercial, no menos. Ahora, y hablando de lo que necesita el país y lo que ha costado esta reactivación económica, el informe que ha publicado la Cámara de Comercio de Quito, en cambio, habla de una caída en las ventas del sector privado. En enero, por más de 1.900 millones de dólares comparado con enero del año pasado. De eso, el 8.6 corresponde a Guayaquil, el 41.7 a Quito, aún siendo el más afectado. ¿Qué pasó con las líneas de crédito preferenciales que incluía el plan de reactivación económica? ¿Qué esperan en relación a las tasas, al acceso a crédito con el nuevo gobierno, con una reactivación que avanza a paso lento y cerrándose otras posibilidades de financiamiento a este paso? Sí, definitivamente el sector comercial y la economía en general ha sido muy golpeada pues, por la situación que todos conocemos. En enero pues, de este año se ha habido una ligera mejora, lo cual es positivo. El sector pues, comercial, el comerciante en general, el empresario, pues todos los días se esfuerza por trabajar, por sacar adelante pues, sus respectivas actividades. Todos queremos recuperar el tiempo perdido y los recursos perdidos en el año anterior, y ese espíritu pues, de la gente hace que la economía pues, se vaya recuperando de alguna manera, no en el nivel que se requiere o que se necesita, pero así no se haga nada, pues el sector comercial va a seguir trabajando. Ahora, ¿qué esperamos de un nuevo gobierno? Pues obviamente que venga con una mentalidad pro empresa, pro inversión, pro emprendimiento, pro empleo, y que venga realmente a apostarle al crecimiento económico de nuestro país, que venga realmente no a, digamos, a ir a paso lento,
no pensando solamente en poner en orden las arcas fiscales, que es muy importante, sino que trabajar en paralelo el crecimiento económico desde el día uno del país. Necesitamos crecer a tasas altas si queremos salir del subdesarrollo, no podemos seguir creciendo al nivel que venimos creciendo en los últimos años. Si queremos salir del subdesarrollo, como lo han hecho países que lo han podido hacer en poco tiempo, en cuestión de 3 o 4 décadas, como Singapur, como Taiwán, pues Nueva Zelanda, entre otros países, necesitamos crecer a tasas altas, de 2 dígitos, sostenidamente, y para eso hay que crear en el país un entorno favorable para la inversión, para que sea atractivo invertir, sea inversión nacional o sea inversión extranjera, pero para que se genere la inversión que se necesita en nuestro país para generar empleo. Ahora, para que se den esas condiciones, ¿por qué advierten de riesgos de la dolarización cuando no están hablando de desdolarizar? O más bien, la defensa de la dolarización virtualmente podríamos decir que es un consenso ciudadano, pero después de 4 años de inercia frente a la auditoría de la deuda externa hecha por Contraloría y frente al resultado del manejo que hemos visto del Banco Central, si se llega a rechazar este proyecto, en lo que refiere sobre todo a blindarse de malos manejos del central o de que tomen las reservas, los depósitos, ¿se está dejando indefensa a la dolarización, al vaivén de los gobiernos de turno? Sí, digamos, lo principal es que pues el Banco Central se maneje de manera independiente, de manera autónoma, de manera técnica, como se hace en los países más avanzados del mundo. Si no, pues efectivamente pues lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la dolarización, poniendo en riesgo la economía en general de nuestro país. Y aquí yo se hago un llamado a todos los actores involucrados para aprobar este proyecto de ley. Tomemos conciencia que más del 90% de la población quiere mantener la dolarización. Empresarios, microempresarios, emprendedores, artesanos, trabajadores, ciudadanos en general, pues quieren el dólar como medio de pago. Entonces, tomemos conciencia que es momento de ponernos de acuerdo, de llegar a un consenso, al menos en este tema que es tan importante y que es tan preciado para toda la población. Si es que algún opositor tiene, pues, digamos, legítimamente objeciones al proyecto de ley, pues que haga las propuestas para mejorar y que se debata el proyecto de ley para que efectivamente podamos cuidar la dolarización. Yo creo que nosotros los ecuatorianos sí tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y que sea la importancia de este tema que permita pues empezar una especie de cambio de cultura política en la cual los ecuatorianos seamos capaces de ponernos de acuerdo en temas tan importantes para nuestro país. Paralelo a esto, que es importante, ¿en qué ha quedado el aporte que puede dar el sector empresarial al plan de vacunación nacional? Ya tuvieron la respuesta sobre qué pasa con la importación, si los municipios, el sector privado, las respuestas de las farmacéuticas también, pero entre la capacidad, logística, esfuerzos que el sector privado puede dar, las reuniones que mantuvieron ustedes con determinadas autoridades municipales, con el propio gobierno central, ¿cómo van a poder aportar? El sector empresarial está siempre abierto a aportar con cualquier iniciativa de importación de vacunas que sea transparente y que obviamente ayude a que este proceso de vacunación se dé con la mayor rapidez posible. Cuando hablamos de vacunación, el tiempo, la celeridad, la rapidez es fundamental para que sea efectivo. Y el sector empresarial está colaborando pues con la logística y con la infraestructura actualmente en el proceso de vacunación del gobierno central. También hemos apoyado pues las iniciativas de importación del municipio de Guayaquil y estaremos dispuestos a apoyar cualquier otra iniciativa. Aquí lo importante es que ante la necesidad de la vacunación y ante el tiempo y la lentitud con la que se está llevando el proceso, pues es importante buscar otras vías alternativas para conseguir vacunas. Y si el municipio de Guayaquil o algún otro GAT pues puede hacerlo, pues nosotros creemos que sí se le debe dar tienen un poco las respuestas del lado del gobierno central, de las mismas farmacéuticas, cuando dicen estamos abiertos y ya estamos en pleno plan de vacunación. Lo importante es finalmente cómo se puede concretar. Ya estamos trabajando ahora mismo uniéndonos en el plan de vacunación del gobierno central. ¿Cómo lo están haciendo? ¿O qué más puede ofrecer el sector empresarial, contando que justamente han abierto ustedes, digamos, la posibilidad de que el sector empresarial pueda hacer brazo en este plan de vacunación para agilitar el proceso que finalmente es lo que quiere la ciudadanía, que la vacuna llegue más rápido a más ecuatorianos? Ya vio usted qué pasó ayer con la famosa página que no pudieron inscribir ni siquiera a los adultos mayores. De acuerdo, vamos a estar dispuestos a ayudar de diferentes maneras. Hemos ofrecido, por ejemplo, que el sector empresarial puede aportar pues también con los recursos para
y vacunar a nuestros trabajadores. Obviamente no importando directamente, porque en estos momentos no se puede, pero aportando con recursos y nosotros, pues, para agilitar el proceso. Para que las empresas lo puedan hacer también y las empresas... Totalmente, que nosotros podamos no solamente vacunar a nuestros trabajadores, sino también a los familiares de nuestros trabajadores, como una manera de contribuir a este proceso de vacunación. Yo creo que aquí hay que estar abierto a distintas alternativas. Creo que el gobierno debe dejarse ayudar de diferentes maneras, porque lo importante es hacerlo con la mayor rapidez posible. Todos sabemos que la vacunación es importante no solamente porque se salvan vidas, sino que también la reactivación depende de la vacunación. A colaborar, el sector empresarial ya ha ofrecido distintas maneras para hacerlo y seguiremos insistiendo hasta que el proceso de vacunación se realice con la mayor efectividad posible. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Vamos a una pausa con ustedes y al regresar, Quito, la más golpeada por la pandemia y la tragedia, continúa con el aumento de contagiados, la falta de camas en los hospitales. Ya volvemos con Santiago Guarderas, el vicealcalde de Quito. Quédese usted en nuestra sintonía. La data oficial indica que al 15 de marzo 302.498 personas se contagiaron de coronavirus en el Ecuador y hubo 16.240 personas fallecidas entre confirmados y probables. La provincia de Pichincha es la más golpeada de largo por esta pandemia. 104.438 contagiados es la cifra oficial, casi el triple del número de contagios que existen en Guayas en un año de pandemia. ¿Cuáles son los motivos por los que el COVID en Pichincha y particularmente en Quito golpea fuerte y no mengua? Es la pregunta para Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo, doctor. Lenin, muy buenos días. Un saludo a la ciudadanía. En efecto, las cifras señalan que el distrito metropolitano dentro de la provincia de Pichincha tiene un total de 96.431 personas contagiadas y 2.190 personas fallecidas. Mire, fundamentalmente las causas son las incivilidades, la falta de disciplina y de corresponsabilidad de la ciudadanía. Lamentablemente, estas incivilidades, conforme ha pasado el tiempo, se han ido incrementando. Solamente este fin de semana tenemos unas cifras escalofriantes nunca antes vistas durante la pandemia que empezó en marzo del 2020. Usted tiene que este fin de semana, la cantidad de libadores de 1.600 pasó a 8.746. Las fiestas clandestinas de 78 a 290 existen este fin de semana. Campeonatos de vóley, peleas de gallos, no uso de mascarillas, aglomeraciones, escándalos. Definitivamente no hay posibilidad de que esta situación logre detenerse si no tenemos la ayuda, la disciplina, la solidaridad de la ciudadanía. Doctor Guarderas, y ahí es donde muchos se preguntarían dónde está la autoridad, pero observamos que la autoridad está in situ, si no, no tendría las cifras que acaba usted de señalar, pero no se puede poner orden, no se puede evitar que las fiestas, los torneos deportivos, las peleas de gallos y demás tipos de reuniones, evitarlas antes de que ocurran y no solamente llegar para el registro, doctor Guarderas. La actividad de control que viene realizando el municipio en coordinación con la Intendencia, con el Ejército, con la Policía Nacional, con los agentes metropolitanos de control es insuficiente, porque lamentablemente no existe la cantidad de personal suficiente para controlar a 3 millones de personas. Hay un desbordamiento por parte de la ciudadanía. ¿Cómo usted puede comprender que en época de pandemia, al transcurrir un año en que la ciudadanía se ha cuidado,
usted vea que hay ciudadanos que no usan mascarillas, que están jugando campeonatos de vóley, que están utilizando las canchas deportivas como que el virus ha desaparecido. Definitivamente esta es una situación incontrolable. Doctor Guarderas, pero también hay quienes señalan, y discúlpeme que lo interrumpa, que, por ejemplo, en el transporte público no hay control de aforo y eso sí depende del municipio. Mire, se ha hecho el esfuerzo, la cantidad de operativos prácticamente se ha triplicado y ha quintuplicado. Existe una cantidad de trabajo que se lo hace durante la semana y que se refuerza el fin de semana. Se lo hace en el transporte público, pero lamentablemente no existe por parte de la ciudadanía esa ayuda. No podemos tener en cada parada, en cada bus, que son más de 3.000, un agente de municipio. Se hacen los controles en los inicios, en determinadas zonas, pero lamentablemente los propios buses no colaboran en esta situación y tenemos un desbordamiento. Tendríamos que utilizar diariamente más de 3.000 agentes solamente para el tema del transporte público. Es decir, yo lo que quiero invocar es que si bien la autoridad hace todos los esfuerzos para tener un control, pero es necesario complementar esos esfuerzos con la disciplina ciudadana. Este fin de semana yo le podría llamar el fin de semana negro. ¿Cómo puede usted comprender que haya más de 8.700 libadores, que haya 290 fiestas clandestinas? Una de ellas en Santa Rita con más de 500 personas. Las cifras son escalofriantes, ya no solamente que está tocando al grupo etario de 20 a 49 años. Ya en Quito tenemos el 5.77% de contagio entre niños y jóvenes. Doctor Guarderas, de hasta 19 años. Esas cifras escalofriantes fueron las que llevaron en Italia, por ejemplo, a que se tome desde ayer la decisión de ir hacia un nuevo confinamiento, precisamente por la aparición de una tercera ola de COVID-19. En otros países se ha tomado acciones similares ante el crecimiento en el número de contagios y decesos, toman este tipo de medidas en distintos momentos. En Ecuador esa posibilidad parece haber sido descartada. ¿Cree usted, doctor Guarderas, que se ha tomado la decisión correcta al vetar la posibilidad de endurecer ciertas medidas? Yo creo que debemos ser conscientes que estas medidas lo que hacen es proteger la vida y la salud de quienes habitan en el Ecuador. Por eso se ha solicitado se analice nuevamente la posibilidad de un estado de excepción. Obviamente, tenemos presente que esta protección de la vida y la salud tiene que ser compaginado con la reactivación económica. Estamos claros que muchos de los negocios se han perdido, que emprendimientos han cerrado, que hay mucho despido y que por tanto, además de la crisis sanitaria, existe una crisis económica que necesita reactivarse. Pero justamente para poder eso, tenemos que colaborar todos. Esto es cuestión de disciplina, de solidaridad. Si yo me cuido, cuido a los demás, cuido a mi familia. Pero lamentablemente, si yo no colaboro en esta situación, se obliga a las autoridades a tomar medidas extremas para proteger la vida de los ciudadanos. Un nuevo estado de excepción, doctor Guarderas. Ya la Corte Constitucional le ha dicho al gobierno en al menos 2 ocasiones que por el tema del COVID no se puede volver a decretar estados de excepciones. Revisábamos que las brigadas móviles del municipio de Quito están realizando un trabajo importante. Decenas de miles de atenciones se ejecutaron, pero me llamó la atención una cifra. El 20% de las 62.000 pruebas realizadas dio positivo para COVID. Casi 13.000 personas dieron positivo para COVID en 62.000 pruebas. Doctor Guarderas, si no se hace algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, ¿cómo se pretende entonces cambiar la realidad que está golpeando la capital de la República? Sí. Quisiera, en efecto, señalar lo que usted ha dicho, que la Corte Constitucional ya ha impedido esta nueva decreto de excepción, pero siempre hay la posibilidad, las circunstancias cambian. Esta es una situación que tiene que hacer meditar, porque lamentablemente hay un desborde. Fíjese, usted hacía una alusión a Italia, a España, están regresando al confinamiento porque la situación se desborda. Fíjese que en el caso de Quito, por primera vez hay una lista de espera
en camas de hospitalización, lo que nunca antes había pasado, que son 23 personas, y en el caso de las UCI el 70%. Y nos enfrentamos próximamente a unos 2 eventos. El día de hoy empieza la segunda vuelta electoral. Esperemos que no haya las aglomeraciones de la vez pasada. Esperemos que respeten los movimientos y organizaciones políticas, las caravanas, las caminatas. Y luego tenemos la Semana Santa. ¿Qué va a ocurrir? Están desbordados los hospitales, están desbordadas las unidades de cuidado intensivo y por consiguiente esta situación puede ser mortal, puede ser devastadora. Ahora, el municipio ha hecho muchas actividades como usted señala, las estrategias por detener el virus han sido exitosas. Por un lado, el centro de atención temporal ha permitido que muchas personas que están en una situación de moderada e incluso intermedia puedan ser atendidos sin tener que ocupar el espacio hospitalario. Y por otro, las brigadas médicas han permitido el que médicos, enfermeras y los colectivos barriales vayan de casa en casa. Doctor, ¿por qué hay una mayor cantidad de personas contagiadas en Quito? Porque Quito justamente es el distrito en donde mayor número de pruebas se hacen en todo el país. Doctor Guarderas, la situación jurídica del alcalde de Yunda, investigado con grillete, ¿ha afectado de alguna manera el modo como el Cabildo está abordando el tema de la pandemia? De ninguna manera. Este es un tema judicial que se lo tiene que ventilar en esa esfera, que es totalmente distinta a la actividad legislativa y fiscalizadora que lo tiene que hacer el Consejo Metropolitano. Doctor Guarderas, ustedes como municipio de Quito han expresado su intención de adquirir vacunas, de contribuir, de colaborar, de solucionar, de tratar de encontrarle una solución a este problema en donde el régimen definitivamente no da pie con bola. Sin embargo, ellos se niegan y dicen que deben mantener el monopolio del manejo de la vacunación. Lamentablemente, ¿cómo leen ustedes esta postura? Bueno, nosotros creemos que esa postura no se compadece con la realidad. Yo creo que se tiene que liberar para que los municipios y empresas privadas puedan adquirir vacunas. Se ha demostrado que el gobierno no ha sido eficiente. Fíjese usted cómo ahora hay una crítica. Primero porque se ha dado preferencia, hay personas VIP cuando existen médicos que aún no han recibido la vacuna, gente pobre del Seguro Social que tampoco lo ha hecho. Y además se hace una plataforma que no funciona y que obviamente deja desamparadas las personas de mayores, adultos mayores que requieren de la vacuna. Por eso es que el municipio ya ha hecho una serie de acercamientos con el Ministerio de Salud, no solo para la adquisición de vacunas, sino para poner a disposición, por ejemplo, el centro de atención temporal va a dejar de ser un centro de atención para convertirse en un centro de vacunación. Doctor. Y los brigadistas son los que van a llevar adelante los procesos de vacunación para los ciudadanos de Quito. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A ustedes muchas gracias. Hasta aquí Contacto Directo, Lenin, ya vienen las noticias, contigo nos vemos mañana. Así es, manténgase en nuestra sintonía, hasta el día de mañana será.